Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Bienvenidos. Nuevo episodio de Rompiendo el Mercado. Ya sabéis, un podcast donde buscamos conocer esa trastienda del mercado y democratizar el mundo de la inversión, que cualquier persona pueda aprender con diferentes expertos y siempre con diferentes estrategias. Aquí no somos anti nada y no tenemos además ningún tipo de sesgos. Hoy en este episodio queremos poner un poco de orden en nuestras finanzas, porque invertir es imprescindible, es muy importante, pero para llegar a eso también hay que poner en orden esas finanzas. Queremos hablar de cómo conseguir esos ingresos pasivos, en qué momento puedes pasar de ahorrar a invertir, si es mejor, por ejemplo, quitarse deudas cuando ya tienes un dinero ahorrado o invertir directamente ese dinero y mantener esas deudas, aunque eso sí, todo de forma muy personal. También queremos bajar los conocimientos que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Esos miedos también, quitárnoslo a la hora de invertir, esos conocimientos, por ejemplo, a la hora de elegir, pues no sé, cuentas remuneradas, depósitos, a la hora incluso de pedir un crédito. Hay algunos conceptos como el TIN y el TAE que muchas veces los vemos, pero no sabemos qué significa el TIN y el TAE. Y lo vamos a hacer con una experta en finanzas personales, saber también cómo ella mueve su dinero. Además ha escrito un libro, Hazlo bien con tu dinero, y está triunfando en redes sociales, ha creado su academia de inversión y es un verdadero honor saludar aquí a Celia Rubio. Celia, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de poder estar hoy aquí. Gracias por la invitación y nada, dispuesta a compartir. Eso, a compartir, que compartir es vivir. Y así más gente se va uniendo a esto de las finanzas personales. Celia, antes de nada, me gustaría conocerte un poco, porque si es verdad, yo te conozco por redes, te conozco porque estás en un montón de sitios ahí intentando que esas finanzas personales, que todo el mundo pueda invertir. Has creado una academia de inversión, además, hace poco para intentar conseguir esos conocimientos. Pero ¿cómo has llegado tú al mundo de la inversión? Porque si no tengo mal entendido, tú eres enfermera. Sí, soy enfermera. De hecho, yo siempre digo que yo llegué al mundo de las finanzas y de la inversión un poco por casualidad, ¿no? Porque efectivamente, como tú decías, Laura, yo estudio la carrera de enfermería, empiezo a trabajar como enfermera. De hecho, yo trabajé poquito tiempo, pero como año y medio o 2 años aproximadamente de enfermera. Y a mí lo que me ocurrió es que yo ya durante la carrera me di cuenta que a mí aquello no me gustaba, ¿no? O sea, yo empecé las prácticas y dije, está fenomenal, pero claro, tú eliges una carrera con 17 años, pues que te falta mucho conocimiento y mucho contexto para, pues, tal y como yo lo veo, para poder hacer una buena elección. Yo me di cuenta que aquello no me gustaba, empecé a trabajar en el hospital, lógicamente se acabé la carrera, empecé a trabajar y precisamente el hecho de empezar a poner en orden mis finanzas, porque déjame decirte que yo siempre había sido un absoluto desastre, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando tienes 18 años, trabajas los fines de semana y cobras 300 euros, dices, a ver, no llego a fin de mes, pero es que casi lo raro sería que llegara, ¿no? O sea, Eso te todo va a decir. bien. Lo que ocurrió es que, claro, cuando yo empecé a trabajar de enfermera me di cuenta que, para mi sorpresa, aunque mis ingresos habían aumentado de forma significativa para aquel entonces, realmente mi situación financiera era igual de mala. O sea, mis finales de mes empezaban el mismo día y siempre estaba un poco en ese bucle, ¿no? Esa carrera de la rata de la que muchas veces hablamos en finanzas. Y precisamente el hecho de empezar a poner en orden mi dinero, o sea, las cosas más básicas, ¿eh? Yo en ese momento, para mí las inversiones eran un mundo como súper ajeno a mí, pero el hecho de, yo qué sé, pues hacer un presupuesto, hacer un control de ingresos y gastos, ¿no? De empezar a dar estos primeros pasos, a mí me permitió, por ejemplo, llegar mejor a fin de mes, me permitió ahorrar y, muy importante, me permitió dejar un trabajo que a mí no me gustaba, ¿no? Porque fíjate, yo creo que muchísima gente se encuentra o se ha encontrado en algún punto de su vida en esa situación, ¿no? De decir, ostras, tengo un trabajo que no me llena, que no me realiza, que yo sé que aquí no está mi sitio, pero es que tengo que mantener ese trabajo, pues porque tengo que pagar las facturas y tengo que llegar a fin de mes. No nos queda, ¿no? Muchas veces. Claro, entonces, bueno, pues iniciar un poco este proceso, ¿no? De autoformación, de autoconocimiento, de la parte de finanzas y demás, bueno, pues me permitió dejar el trabajo en el hospital, empezar a trabajar en ese momento en una empresa farmacéutica, pero bueno, como tener este tiempo para cambiar y demás. Y poco a poco, la verdad es que me fui encantando el mundo de las finanzas, pero muchísimo más el mundo de las inversiones, ¿no? O sea, yo hablo mucho en redes de finanzas, también hablo mucho de inversiones, pero siempre digo lo mismo, o sea, a mí en realidad lo que me gusta son las inversiones, o sea, las finanzas me parecen como un mal necesario, ¿no? Un poco entrecomillados, al final son los pasos que, oye, pues a mí no me apasiona rellenar un Excel, pero realmente es que creo que lo tenemos que hacer, ¿no? Y que son los pasos. No es como necesarios. gatear antes de empezar a andar, o sea, es algo necesario para poder dar ese paso de inversión, de ahorrador a inversor.
claro, es que si no tienes esa base es muy complicado que después el siguiente peldaño, la siguiente parte de las inversiones te vaya bien. Entonces, bueno, yo empecé a formarme en el mundo de las inversiones, hice un máster en mercados financieros, hice un montón de formaciones, regladas, no regladas, hice un MBA, pero porque realmente era algo que a mí siempre me ha encantado estudiar, siempre me ha encantado la formación y era algo que obviamente me gustaba a nivel personal y que también, lógicamente, veía un retorno, ¿no? Al final, cuanto más aprendía, cuanto más cosas aplicaba en mis inversiones, mejor era la rentabilidad que yo obtenía. Pero de verdad que nunca lo hice con ningún tipo de pretensión de dedicarme profesionalmente a esto, ni mucho menos empezar a divulgar en redes sociales, ni hablar de esto, no, no, no. O sea, eso llegó como mucho después con el COVID y muy por casualidad. O sea, de nuevo, ¿no? Yo en la pandemia abrí un perfil en redes sociales que yo no quería que fuera un perfil de finanzas e inversiones, porque yo ahí se llamaba The Smart Reader, ¿vale? Ni siquiera era Celia Rubio en la que entonces. Y lo que yo hacía era compartir resúmenes de libros. O sea, fíjate que a mí una de las cosas que siempre me ha encantado y que me sigue encantando es leer. Y de cada libro que leo yo siempre hago un resumen, un mapa mental. Entonces, yo en pandemia dije, ostras, es que tengo como, no sé, más de 500 libros resumidos y yo creo que esta información puede ser de valor para muchas personas. Empecé a compartir esto y claro, lo que ocurría es que el 80% de lo que yo leía eran libros relacionados con finanzas e inversiones porque es la temática que me gusta, ¿no? Claro. Y bueno, y de ahí pues poco a poco la cuenta fue funcionando, cada vez se fue orientando más a esta parte de inversión, de dinero y demás. Y hasta ahora, unos 4 años después, bueno, que como ya sabes, hay una comunidad muy grande y me siento súper afortunada de esto. Somos 1.300.000 en Instagram, 500.000 en TikTok, 800.000 en Facebook, o sea, son comunidades muy grandes, de las que además me siento súper orgullosa. Y bueno, ya después llegó el libro, Hazlo bien con tu dinero, Academia de Inversión, que también es como, yo siempre digo, ¿no? Que Academia de Inversión es como mi segundo bebé, aparte de Hugo. Ahora somos casi 2.000 alumnos, de equipo de más de 30 profesores, o sea, muy, muy, muy feliz por eso, la verdad. Pero ya te digo, todo ha ido llegando como, no sé, como... Poco a poco, ¿no? Paso a paso, como decíamos al principio, como son las inversiones, y al final es empezar a gatear, luego esos primeros pasos y luego ya vamos a correr, pero no puedes empezar a correr si no has empezado a gatear. Y, por ejemplo, en esto de las inversiones y de las finanzas es fundamental esa planificación de las finanzas, del ahorro. ¿Tú crees que a la hora de ahorrar para dar esos pasos, esos primeros pasos en el mundo de las inversiones, hay que ir haciéndolo poco a poco? Porque uno de los miedos, podemos decir, que la gente tiene en dar esos primeros pasos, hay mucha gente que ahorra, por lo menos yo en mi alrededor, o lo que veo incluso en estos podcasts, los comentarios, la gente es capaz de ahorrar, pero le falta ese paso de gatear a andar para meterse en el mundo de la inversión. ¿Crees que hay muchas barreras, muchos miedos en el mundo de la inversión, Celia? Hay muchísimos, Laura, hay muchísimos, ¿no? Como tú dices, es verdad que mucha gente también se encuentra en el punto de no llego a fin de mes, pero yo creo que esa situación en la mayoría de los casos se solventa con una planificación, con un buen control, con un presupuesto. Y cuando ya llegamos a ese punto en el que muchísima gente está de, ok, o sea, ya me he dado cuenta que puedo ahorrar, empiezo a ahorrar mi dinero, pero me doy cuenta que o sea, tal vez sí, es verdad que debería ir un paso más allá, pero ¿qué ocurre? Que me da mucho miedo, ¿no? Yo creo que esto es algo completamente natural. Primero porque en España, al igual que ocurre en Latinoamérica, ¿no? Es una realidad y nos falta educación financiera. O sea, no nos educan en lo financiero. Nosotros, por ejemplo, esto lo vemos muy claro cuando vemos estadísticas que hablan del número de personas que invierten en el mercado bursátil en Estados Unidos entre los 18 y los 20 años y los que lo hacen en España o en Latinoamérica, y vemos que las diferencias son abismales, y esto es una consecuencia de la falta de educación financiera, de que no nos hablan de esto y al final no nos hablan de no nos hablan de finanzas, no nos hablan de inversiones, y lo que ocurre es que lo vemos como un mundo muy ajeno a nosotros, ¿no? Además, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que normalmente toda esta parte de dinero, de inversiones, está como rodeado de una aura de complejidad, un lenguaje técnico, algo que parece que es muy, muy difícil, pero hay algo muy curioso. Tú eres periodista, entonces seguramente cuando empezaras a interesarte por el mundo económico, te darías cuenta que es cierto que desde fuera se ve muy complicado, pero una vez que estás dentro, te das cuenta que es más sencillo de lo que parece. Pero es verdad que sí que obviamente hay que saber, ¿no? Y yo nunca te voy a decir lo contrario, creo que invertir sin saber es la peor decisión que puedes tomar, pero creo que adquirir ese conocimiento está al alcance de cualquiera siempre y cuando nos lo expliquen bien, ¿no? Y por ahí un poco todo el trabajo y todo lo que intento hacer en redes sociales de simplificar al máximo el mensaje. Entonces, ¿nos da miedo la inversión? Sí, nos da miedo la inversión, pero es normal porque lo vemos algo desconocido, porque parece algo muy complejo y porque de alguna forma, ¿no? Yo tengo la sensación de que
en España tradicionalmente hemos pensado que invertir era, bueno, o bien invertir en inmuebles, ¿no? En ladrillos y demás, que es como un tipo de inversión que aquí entendemos mucho más, o directamente ir al del banco y decirle, tengo este dinero, ¿dónde lo pongo? Y tener que fiarme ciegamente de lo que me dice una persona ajena a mí para mi dinero. Claro, normal que me dé miedo. O sea, a mí me acojonaría esa opción. Le estoy Sí, dejando. pero ¿por qué crees que lo hacemos así? Porque es verdad que mucha gente es lo que piensa, no, yo me fío totalmente del banco y precisamente en el mundo de la inversión, los expertos como tú, muchos expertos asesores, de gestores de fondos, o sea, yo con mucha gente que hablo dices que lo que no tienes que hacer es precisamente eso, es ir al banco y decirle dónde meto mi dinero. ¿No crees también, Celia, que en parte es porque la gente... Hay muchas personas que lo que no quieren aprender, o sea, lo que quieren es que tú le digas directamente, oye, mete el dinero no en un fondo, sino en el fondo X de tal gestora a través de tal broker. ¿No tienes esa sensación o cada vez notas que hay más gente que quiere aprender? Porque yo no noto mucho, ¿eh? Es verdad que muchas veces me dicen, no, incluso en mi alrededor, círculo de alrededor, es como quieren aprender de finanzas, pero es, no, tú lo que tú vayas a hacer me lo dices y ya lo hago yo. No, yo no te voy a decir lo que yo hago, tú tienes que ser responsable y aprender de finanzas y de dónde vas a meter tu dinero. Sí, ese sentimiento está y yo creo que siempre va a estar, ¿no? Y al final también, honestamente, Laura, pienso que es algo natural, ¿no? Que nadie puede saber de todo y hay temas que nos interesan y hay temas que no nos interesan. Lo que ocurre es que cuando se trata de tu dinero, para mí esa es una estrategia perdedora. Es decir, yo, aunque me fíe ciegamente de ti, Laura, si yo voy y te digo, Laura, ¿en qué inviertes? E intento replicar, de hecho, tenemos ejemplo, ¿no? Las carteras de los grandes inversores, por ejemplo, son públicas. ¿Qué ocurre cuando yo intento replicar una cartera de inversión? Que al final el mercado, como bien sabes, no es algo lineal. Es decir, el mercado es cambiante, hay épocas buenas, hay épocas malas. Está claro que cuando miramos en el largo plazo, cuando cogemos una perspectiva, pues eso, más largoplacista, los resultados pueden ser bastante predecibles, entre comillas. Pero, ojo, que el llevar ese proceso no es fácil y especialmente cuando no sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces yo siempre diría, oye, está bien que te fíes de alguien, está bien que vayas a un asesor financiero independiente, está bien que hables con alguien, que lo contrastes, lo que quieres hacer, o sea, pero hay una base mínima que tienes que saber, porque si no, va a llegar un momento en el que pase algo con el mercado que tú no esperabas, te empieces a poner nervioso, te empiecen a entrar las dudas, porque cuando hemos invertido, cuando hemos puesto nuestro dinero en algo, porque alguien nos lo ha dicho, seas tú, sea yo, sea el del banco, sea el asesor X, ostras, cuando no tengo ni idea de por qué, lo llevo regular el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que existen las dos vertientes. Hay mucha gente que sigue estando mucho en esta parte de no que me lo digan y no quiere saber nada, pero creo que cada vez hay más una conciencia de, no, oye, aunque sean las bases, tengo que conocer y, o sea, sí o sí, de algo me tengo que preocupar con el dinero. Celia, ¿en qué momento se puede pasar de ahorrar a invertir? Bueno, yo te diría que este paso de ahorrar e invertir se tiene que hacer una vez que tú tienes lo que normalmente en finanzas conocemos como el fondo de emergencia, ¿no? Yo siempre digo, oye, un error que yo con relativa frecuencia me encuentro es gente que de repente empieza a aprender del mundo de las inversiones, que dice, ostras, pues esto mola. Y es verdad, o sea, es lo que decíamos al principio. Sí. A mí el mundo de las inversiones me gusta muchísimo más que el mundo de las finanzas. Y cogen todo el dinero que tengan, ¿no? Como tengo 10.000 euros, pues invierto 10.000 euros. Pero ojo, que luego me pasa lo que sea, se me pincha la rueda del coche, tengo que llevar al niño al dentista, me pasa X y me doy cuenta que tal vez tengo que deshacer mis inversiones en el momento menos adecuado, ¿no? Entonces, para mí, la estrategia de inversión nunca jamás debería depender de tu coche, de tus hijos o de tus circunstancias personales. Entonces, antes de empezar a invertir, ¿qué tenemos que hacer? Crear este fondo de emergencia. El fondo de emergencia no es otra cosa más que la base de ahorros, ¿no? O sea, un dinero que nos sirva para cubrir pues cualquier imprevisto. ¿De cuánto es esa cantidad? Pues mira, depende. No va a ser lo mismo que tengamos empresas, porque la incertidumbre es mayor, que seamos funcionarios, el nivel de gastos, pero más o menos, por tener una horquilla de referencia. Yo te diría que aproximadamente de 3 a 6 meses de tus gastos habituales. Cuando tienes ese dinero cubierto, que lo tenemos que tener en un sitio que esté siempre disponible, siempre accesible, lo cual no quiere decir que os te va a quedar un 0%, por ejemplo, pues una cuenta remunerada, por ejemplo, pues poner de tu dinero cuando quieras, pero aunque sea para igualar la inflación en la mejor de las épocas, pero bueno, no, algo nos va dando, ¿no? Y a partir de ahí sí que dar el paso a empezar a invertir. A mí hay una frase que me gusta mucho de Robert Kiyosaki que dice algo así como los ahorradores son perdedores.
Y es verdad, o sea, quiero decir, ahorrar es necesario, toda esta parte de finanzas que estamos comentando es necesaria, pero la realidad es que no es suficiente. Y yo creo que de esto nos hemos dado mucha cuenta durante 2022 y 2023 con el tema de la inflación. Ya nos hemos dado cuenta que la estrategia de ahorrar y dejar el dinero parado, cuidado, porque hace que el dinero se vaya erosionando, que vaya perdiendo valor, ¿no? Entonces, yo te diría que esto, centrarnos primero en tener este fondo de emergencia, en tener un dinero que nos cubra de cualquier imprevisto y ya sí, a partir de ahí empezar a invertir. Y dentro de ese fondo de emergencia me decías, a ver, puede estar en un 0%, pero es verdad que ahora mismo, hasta que bajen los tipos de interés, por lo menos es verdad que tenemos bastantes oportunidades, cuentas remuneradas, depósitos, incluso, no sé, a lo mejor tú cómo lo verías, este fondo, meterlo en letras del tesoro o algo así. ¿Tú qué harías con este fondo de emergencia? ¿Qué instrumentos crees que podrían ser los más adecuados? Depende siempre de cada perfil y esto no es una recomendación de inversión, siempre lo decimos, pero ¿tú qué harías con ese fondo de emergencia? Vale, pues para mí primera opción siempre sería cuenta remunerada, ¿vale? Cuenta remunerada, porque al menos hay una parte de ese dinero que siempre vas a tener que tener disponible, ¿no? Comentábamos, por ejemplo, la parte de las letras del tesoro y demás. Sí, pero sería como un poco ese paso intermedio, ¿no? Pero realmente cuando hablamos de fondo de emergencia como tal, de esos 3, 6 meses, ¿sabes? Que tampoco es, en la mayoría de los casos no va a ser muchísimo dinero, a lo mejor hablamos de 10.000, 12.000 euros aproximadamente. Obviamente depende de la persona, pero aproximadamente sí que te diría que primero tenerlo siempre, siempre disponible. Entonces, cuentas remuneradas, actualmente en España hay cuentas que dan hasta el 4%, o sea que estamos, obviamente esto está muy ligado a los tipos de interés actuales, pero podemos encontrar opciones. Segunda opción interesante para mí, fondos del mercado monetario, por ejemplo, que puedes tener el dinero siempre disponible, que sabemos que también están ligados a los tipos de interés y nos van a ir dando esta rentabilidad. Y ya sí, como última opción, utilizar algo de renta fija, como bonos, como letras del tesoro, pero te diría que esto siempre debería ser un complemento. Es decir, yo tengo un perfil de riesgo a lo mejor un poquito más moderado, yo digo, vale, estos 3, 6 meses me los dejo en el producto X que los tenga accesibles y esta cantidad de dinero me la dejo en, pues eso, en renta fija en cualquiera de sus modalidades. Esa estrategia me parece bien, pero, por ejemplo, todo mi dinero, este fondo de emergencia, letras, no, porque realmente, o sea, pues que a lo mejor lo que decíamos, ¿no? El coche, el dentista, o sea, son cosas que voy a tener que subsanar ya y de nuevo a lo mejor no me puedo esperar al vencimiento a un año y corro el riesgo de tener que deshacer posiciones en un momento del mercado que no sea el óptimo. Claro, no es tan líquido, por ejemplo, como una cuenta remunerada, por ejemplo, que sí puedes acceder a ello en cualquier momento. Como los fondos del mercado monetario, ¿no? Que al final, bueno, pues es verdad, vas a tener los días de desplazamiento y demás, pero sí que va a ser algo mucho más rápido. Ahora me gustaría hablar contigo un poco en qué nos tenemos que fijar también a la hora de elegir esos fondos monetarios, por ejemplo, y las cuentas remuneradas en el TIN y el TAE, porque es verdad que muchas veces lo vemos y no sabemos realmente cuál es el porcentaje. Pero antes de nada sí quería preguntarte, porque cuando hay mucha gente, muchas personas, Celia, que dan ese paso, ya tienen ese dinero ahorrado o tienen ese fondo de emergencia, se plantean una duda que es muy habitual, es ¿qué hago con ese dinero? ¿Lo invierto o si tengo deudas, amortizo esos créditos? Pues no sé, tienen créditos personales, ¿no? Por ejemplo, porque se han comprado un coche o un crédito personal porque, bueno, pues oye, han querido estudiar y han pedido un crédito para poder financiar esos estudios o se han ido por estudiar. Hay mucha gente que se plantea qué hacer con la hipoteca. ¿Tú crees, aunque es muy personal, eso depende mucho de cada uno, pero por lo menos qué preguntas nos tenemos que hacer para amortizo o invierto con ese dinero? Claro, es una cuestión muy interesante, que yo además recibo con muchísima frecuencia. A mí con esto siempre me encantaría dar una respuesta de no, esto es así y es A, B y C. La realidad es que no, ¿no? O sea, hay muchas variables que tener en cuenta. Si habláramos desde la parte más teórica de finanzas, la mayoría de gente te diría, oye, primero amortiza deuda, después empieza a invertir. Pero te diría que depende. Es decir, no es lo mismo tener un préstamo al 10%, por ejemplo, que una hipoteca que tú tengas a tipo fijo al 1,5 o al 2%. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de interés que estamos pagando. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es nuestra experiencia con las inversiones. Quiero decir, si tenemos mucha más experiencia, nosotros podemos saber que nuestra rentabilidad anual media es de un 11, de un 10, de un 8, de un 7, dependiendo del perfil de cada uno, ¿no? Pero vamos a saber que con mayor probabilidad vamos a alcanzar esa rentabilidad, ¿no? Y digamos que tenemos un histórico de comparativos. Entonces, cuanta más experiencia tengamos en el mundo de las inversiones y obviamente cuanto mayor rentabilidad, más interesante puede ser la opción de no amortices deuda y llévate ese dinero de inversión. ¿Por qué? Porque vas a conseguir una rentabilidad mayor. Pero cuando no tenemos
gran experiencia en el mundo de las inversiones, para mí tenemos que concebir el hecho de amortizar deuda como conseguir una rentabilidad asegurada. Es decir, si yo me ahorro ese 3, ese 4, ese 5, ese porcentaje que esté pagando de intereses, realmente es como si lo ganara, ¿no? Entonces, a lo mejor es una opción como mucho más segura. Cosas a valorar. Primero, como decíamos, ¿no? Mi experiencia en las inversiones y mi rentabilidad media, si es que la tengo. Segunda, con respecto a la propia deuda, el tipo de interés que pago y el momento de la deuda. O sea, amortizar una deuda cuando a lo mejor me quedan 6 meses para acabarla, pues oye, es que ya prácticamente lo que estoy pagando de intereses es nada. Para eso, si tenemos dudas, pedimos el cuadro de amortización de la deuda y podemos ver cuánto pagamos de intereses y cuánto es capital devuelto. Y básicamente eso, ¿no? Tipo de interés de la deuda, el momento en el que estemos, es decir, si estamos al principio o al final de la vida de ese préstamo, y siempre ponerlo un poco en la balanza con cómo me está yendo a mí con mis inversiones. Por ejemplo, si las opciones es, oye, yo en este momento estoy aprendiendo a invertir, pero todavía no me siento lo suficientemente segura para dar el paso y de momento el dinero lo tengo ahorrado. ¿Qué hago? ¿Lo mantengo ahorrado o amortizo deuda? Hombre, pues aparte de déjate el dinero de tu fondo y con el resto amortiza deuda hasta que vayas a dar el paso de empezar a invertir. Y cuando ya estamos en ese momento de, no, yo ya estoy en el mundo de las inversiones, yo ya sé qué rentabilidad, aunque esto nunca tenemos una bola de cristal, nunca lo vamos a poder saber con certeza, pero bueno, más o menos qué rentabilidad anual vengo consiguiendo en los últimos tiempos, ahí sí ponerlo en una balanza con la deuda y tomar una decisión. Vale, a la hora de elegir esos instrumentos, a la hora de elegir, no sé, depósitos, hemos hablado de cuentas remuneradas, me refiero sobre todo de instrumentos que tienen poco riesgo, ¿no? No me voy al tema de la bolsa, luego hablaremos si quieres un poquito también de ello. ¿En qué nos tenemos que fijar a la hora de elegir unos y otros? Porque es verdad que ahora mismo el escenario es enorme, tenemos un montón de opciones, tanto de bancos españoles como extranjeros, neobancos, mucha gente cuando está empezando dice, vale, sí, tengo la opción, ¿no? O voy a mirar cuentas remuneradas, pero me pongo en Google cuentas remuneradas y te sale tal cantidad que dices, bueno, ¿qué elijo? ¿Qué me tengo que fijar? El TIN, el TAE, que también es importante. Luego, si quieres, también hablamos un poquito de ello. ¿En qué nos tenemos que fijar? Bueno, es una pregunta buenísima. Entonces, yo creo que lo primero de todo es, vale, por ejemplo, ¿no? Vamos a contratar una cuenta remunerada y obviamente hay dos variables que para mí son las más importantes. Primero, quién me está ofreciendo esa cuenta remunerada, asegurarme que sea una entidad solvente, que esté regulada, que esté adherida al fondo de garantía. Ahora comentamos mejor esa parte. Y segundo, la rentabilidad anual que me ofrece, ¿no? Entonces, obviamente nosotros vamos a hacer como un orden, ¿no? De ahora mismo, pues las 5 mejores cuentas, ¿no? Esta que me da el 4, esta que me da el 3,25, esta que me da el 3, esta que me da el 2,5 y esta el 2, por ejemplo, ¿no? Me lo invento. Vale, yo ya sé, me aseguro, obviamente, que sean, pues que sea un TAE anual, ¿no? Que sea una rentabilidad anual que me dan. Lo siguiente que tendría que mirar es sobre qué cantidad de dinero, porque hay muchas cuentas que ofrecen rentabilidades muy atractivas. Por ejemplo, te dan el 5%, pero bueno, te puedes leer la letra pequeña y es el 5% de los primeros 2.000 euros, por ejemplo. Pues ok, si la cantidad de ahorros que tengo es 2.000 euros, me va a ir fenomenal, pero a lo mejor si quiero poner 50.000, pues hombre, que me lo dé sobre 2.000 y los otros 48.000 se me queden sin remunerar, no es la mejor opción, ¿no? Entonces, siempre valorar eso, la cantidad, la remuneración, la cantidad de dinero que me van a remunerar y las condiciones asociadas, ¿vale? Eso como, y ahora hablamos ya del banco. Condiciones asociadas me refiero, por ejemplo, muchas veces cuando utilizamos estas cuentas remuneradas lo que queremos es para este fondo de emergencia, ¿no? O sea, para separar un poquito este dinero y empezar a crear esta base de ahorro. Entonces, a lo mejor que me pidas que domicilie la nómina o que tenga tarjeta de crédito, que haga 3 pagos al mes con la tarjeta de crédito, no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta cuenta sea un poco cuenta estanco, es decir, voy pasando el dinero de lo que yo llamo mi cuenta operativa, de la cuenta normal, lo paso aquí y lo que quiero es ir ahorrando poco a poco hasta que dé el paso de empezar a invertir, hasta que construya mi fondo, hasta lo que sea, y que esto me vaya generando un interés, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta las condiciones asociadas a dicha cuenta. Y después, muy importante, el banco. ¿Por qué? Porque, como tú decías, actualmente tenemos bancos nacionales que todos conocemos, que tienen sucursales, tenemos neobancos, tenemos bancos extranjeros. Y yo con esto, especialmente con gente un poco más mayor, ¿no? Sigo notando como cierta reticencia, por ejemplo, cuando es un banco que no tiene oficina física, cuando es un neobanco. Entonces, el tema no es que tenga oficina física, que sea un neobanco, ni siquiera que tenga sede en España o que tenga la sede en Alemania o en X. No, realmente el tema es la regulación. Es decir, si yo voy a utilizar un banco alemán, por ejemplo, y veo
que ese banco está regulado por BaFin, que es el agente regulador alemán, y que está respaldado por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros, todo bien. Si yo veo, por ejemplo, que el banco que quiero utilizar pues tiene una regulación por, qué sé yo, pues por Chipre hasta 20.000 euros, pues bueno, pues a lo mejor lo podré utilizar, pero yo personalmente no pondría más de 20.000 euros ahí, ¿no? Entonces, creo que Claro, más... porque eso, por explicarlo un poco, Celia, esos límites de 100.000, de 20.000, lo que estás comentando, son límites, es decir, que si pasa cualquier cosa, es lo que te estás asegurado, tu capital está asegurado que te van a devolver. O sea, más de esa cantidad, si tú tienes más metido en esa entidad, no te van a devolver más de ese dinero, por si alguien, me imagino que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso. Claro, sí, y esto es algo que ocurre con absolutamente todos los bancos. Por ejemplo, en España, Claro. todos los bancos que tienen sede en España, sabemos que están regulados por el Fondo de Garantía de Depósitos de aquí de España y por el Fondo de Garantía de Inversiones, y estos respaldan tu dinero hasta 100.000 euros. Es decir, si yo tengo Eso es. 300.000 euros en la cuenta del banco X, si de repente el banco X quiebra, realmente yo solo tengo garantizados 100.000 euros. Otra cosa es que luego se tomen unas medidas extraordinarias, como pasó ahora en Estados Unidos, que pero realmente no sabes si eso va a ocurrir, ¿no? Lo que te dicen es, oye, todos los bancos tienen que tener asociado un fondo de garantía de depósitos. ¿Para qué? Porque ya lo hemos visto el año pasado, nadie está exento, ni siquiera los grandes, de que pueda ocurrir algo, y en el caso de que ocurra algo, este fondo de garantía se va a hacer responsable de tu dinero, pero hasta una cantidad determinada, ¿no? Entonces, importante, a la hora de elegir banco, yo te diría que no me importa tanto dónde tenga la sede, o que sea neobanco, o que sea banca tradicional, pero sí, ¿quién lo regula? Sabemos que no todos los agentes reguladores, por ejemplo, en España la CNMV, en Alemania BaFin, en fin, cada país tiene los suyos, no todos los agentes reguladores tienen los mismos estándares y es una realidad. Entonces, ¿quién lo regula? Y qué fondo de garantía asegura el dinero que voy a tener depositado en esas cuentas, ¿no? Una vez que, ok, toda esa parte me cuadra, ya creo que es poner un poquito en relación, ¿no? La rentabilidad que me ofrece, las condiciones, el capital máximo a remunerar, y siempre utilizando una entidad solvente. O sea, una entidad... Hablamos. Sí, segura. Hablábamos de cuentas remuneradas. Luego, si quieres, también hablamos un poco de depósitos para ver la diferencia entre unos y otros. Pero cada vez que vemos cuentas remuneradas, depósitos, siempre vemos TIN y TAE. Y pocas veces, o a una ocasión sí, pero suelen ser diferentes. ¿Qué es el TIN y qué es el TAE? Si yo quiero contratar, por ejemplo, una cuenta de inversión, y poner una cuenta de inversión, de rentabilidad, hay veces que pone TIN un tanto por ciento y TAE pone otro tanto por ciento diferente. ¿Por qué son diferentes y en qué me tengo que fijar yo a la hora de contratar, como digo, por ejemplo, una cuenta remunerada? Claro, y esto también, por ejemplo, sería aplicable a cuando vamos a solicitar un préstamo, ¿no? Que también También, sabemos exactamente. y demás. O sea, por resumirlo mucho, por dar una respuesta concreta, al final nuestro foco siempre tiene que estar puesto en el TAE, porque es en las inversiones lo que tú vas a recibir de forma anual, y cuando pedimos una deuda lo que tú vas a pagar, ¿no? Entonces, siempre este foco puesto en el TAE. Es verdad que luego hay cuentas, por ejemplo, que no te aseguran un año de rentabilidad, ¿vale? O sea, te pongo en contexto. Yo puedo contratar una cuenta remunerada que me digan, vale, tú vas a tener un 2% durante un año. Entonces, independientemente de que de repente bajaran los tipos de interés a cero el mes que viene, cosa que obviamente no va a suceder, pero independientemente de que se diera esa situación, tú sabes que tienes un año al 2%. Y hay otras que me ponen TIR no sé qué. ¿Qué ocurre? Que cuando pone TIR y no trae, esa rentabilidad no está, o sea, no es que no esté garantizada, es que el banco la puede cambiar en cualquier momento. Quiero decir, yo te digo, vale, hoy por hoy te doy un 4%, probablemente si sigan subiendo mucho los tipos de interés, te suba a un 4,5, y en cuanto bajen los tipos de interés, pues te voy a bajar a un 3,5 y demás. Entonces, obviamente son cosas, ¿no? Si nos garantizan o no nos garantizan el porcentaje de rentabilidad que tenemos que tener en cuenta, pero bueno, tampoco me resulta lo más importante. Sí que es verdad que esta distinción del TIN y el TAE creo que es mucho más importante para cuando vamos a adquirir una deuda que para las inversiones, ¿no? Normalmente, cuando vamos a contratar una cuenta, o vemos TAE, que son aquellas cuentas que tengo la rentabilidad garantizada, o veo TIR, que son aquellas cuentas que no significa que no me vayan a dar esa rentabilidad, o sea, sí me la van a dar, pero simplemente
es que puede cambiar en cualquier momento y no pasa nada. O sea, si cambia, pues en el momento que cambie, lo bueno de una cuenta remunerada es que no tienes ningún tipo de vinculación, de obligación de estar ahí. Es decir, yo puedo contratar una cuenta al 4%, de repente la política del banco cambia, baja un 2% y digo, bueno, pues en este momento me interesa más el banco X que ahora me da un 2,5. Es una cuenta. Cojo mi dinero y lo muevo. Bueno, sí es verdad que hay algunas que, Celia, que también hay que fijarse porque algunas sí te piden que estés tanto tiempo, o sea, estés 2 años. O sea, lo digo para que eso también se fijen a la hora de mirarlo, porque es verdad que hay algunos que te dicen que tienes que estar pues 2 años o 1 año, el tiempo que sea, para poder darte esa rentabilidad. Son las menos, pero es cierto que esa es una de las condiciones, al igual que lo de utilizar la tarjeta de crédito X veces, domiciliar nómina, domiciliar recibos, ¿no? Que por eso un poco lo que comentábamos antes de las condiciones que tenemos que tener en cuenta. Como recomendación final, yo siempre te diría, no te líes, o sea, y más con la oferta actual, cógete un banco que no te ponga condiciones, porque probablemente esa cuenta, ya te digo, la utilicemos como cuenta estanco y no quieras estar dándole actividad, entonces, que no te ponga condiciones de tengo que estar tanto tiempo, tengo que domiciliar tal o cual cosa, que consiga la máxima, que te dé la máxima rentabilidad, por supuesto, dentro de esas condiciones y que sea una entidad regulada y con un fondo y adherida a un fondo de garantía de depósitos que sea solvente y que te cubra el total del dinero que tú vas a depositar ahí. Vamos a ver ahora en los próximos meses, seguramente, ya que lo has nombrado, esa seguramente descenso de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como aquí el Banco Central Europeo en Europa. ¿Crees que vamos a empezar a ver cómo van a empezar a bajar esa remuneración que nos están dando? ¿Vamos a tener que estar pendientes de todo eso? Sin duda, sin duda. Quiero decir, al final estamos en un momento donde ahora muchos más agentes que hace 2 años, por ejemplo, era mucho más pero era mucho más complicado encontrar cuentas remuneradas. Obviamente ahora con la subida de tipos de interés a los bancos les sale a cuenta intentar atraer a clientes, intentar atraer el dinero de clientes ofreciendo estas rentabilidades. En el momento que empiecen a bajar tipos de interés, veremos un descenso progresivo, sobre todo yo creo que este descenso como que se va a acentuar mucho más en la banca tradicional, que sabes que es como más reticente a ofrecer estas rentabilidades y por eso, bueno, pues al final es importante utilizar cuentas, como tú decías, que no tengan permanencia y estar un poco pendiente porque lo bueno es que siempre sabemos que van a haber neobancos, normalmente, o sea, hablo de neobancos porque suelen estar más predispuestos a mantener rentabilidades. Seguramente sigan habiendo bancos que ofrezcan rentabilidades atractivas, no 4% que vemos ahora en algunos bancos, pero bueno, estará ahí. Pero obviamente es algo que tenemos que esperar para este 2024. Las subidas de tipos de interés tienen cosas buenas, tienen muchas cosas malas. Las bajadas, como las hipotecas. Por ejemplo, las bajadas de tipos de interés tienen cosas buenas, muchas, y tienen otras malas. Entonces, bueno, siempre eso es ponerlo un poco en contexto y sobre todo estar pendiente de la evolución del mercado, ¿no? Oye, hablabas tú antes de los fondos monetarios como una opción. Es una de las opciones que cada vez veo más, me imagino, por esta subida de los tipos de interés, cuando hablamos un poco de eso, de invertir sin mucho riesgo, que es lo que estamos hablando ahora mismo. ¿Estamos todavía a tiempo de meter nuestro dinero en un fondo monetario? Sin duda. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta del Fondo Monetario es que nos va a ocurrir lo mismo que con las cuentas remuneradas, ¿no? Obviamente, a medida que vayan bajando los tipos de interés, sabemos que la rentabilidad va a ir bajando, pero como no tengo ningún tipo de permanencia, pues bueno, cuando ya no me salga cuenta, simplemente saco ese dinero y ya. Si hay alguien que nos esté escuchando, ¿no? Que diga, fondos monetarios, ¿esto qué es? Al final es un fondo de inversión que, por explicarlo de forma muy, muy sencilla y muy entrecomillada, lo que va a hacer es replicar a los tipos de interés. Es decir, cuando los tipos de interés son tipos de fondos que invierten en renta fija a muy corto plazo y esto hace que de alguna forma te puedan garantizar la rentabilidad que tú vas a obtener en el tiempo, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, depende mucho, pero la mayoría está entre un 3,25, 3,5%, que lo mismo, ¿no? Veremos un descenso durante este año, pero yo creo que todavía son productos interesantes, por supuesto. ¿Y las comisiones, por ejemplo? Sin ser ninguna recomendación, No. Al Sí, final, hay que repetirlo. Claro, o sea, una opción más a tener sobre la mesa. Y las comisiones, como comentabas, pues va a depender Sí, sobre todo por eso, como estamos hablando de cuentas remuneradas, dirán, bueno, si Celia me acaba de decir que tengo cuentas remuneradas, que al final es tener ahí mi dinero, y más o menos, es verdad que actualmente están en torno al 4%, dice, ¿por qué meterlo en un fondo monetario que a lo mejor tiene más riesgos porque depende más de lo que haga directamente los tipos de interés y encima tiene comisiones que a lo mejor las cuentas remuneradas no tienen?
Claro, a ver, realmente, por ejemplo, ¿no? O sea, si ahora mismo me dices, tenemos un fondo monetario que da el 3,25 y en el mismo banco tengo una cuenta que me da el 4%, te diría, pues no tiene sentido, ¿no? Vete a la cuenta, vete a la cuenta. ¿Cuándo utilizamos fondos monetarios? Porque es verdad que, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de bancos nacionales, el fondo monetario me va a dar más rentabilidad que la cuenta, generalmente, y normalmente las cuentas tienen un capital máximo, es decir, te remunero el 4% de los primeros 50.000 euros, el 2,5% de los 30.000, lo que sea, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es verdad que los fondos no tienen ese tope, ¿no? Y para capitales más grandes suele ser interesante, pero sobre todo, al final la ventaja está en que de forma general, aunque claro, es que si comparamos diferentes entidades es posible que la entidad A te dé un 4% en la cuenta y la entidad B un 3,25%. O sea, me va a ganar el 4%, ¿no? Pero dentro de la misma entidad, la ventaja que tiene el Fondo del Mercado Monetario es que obviamente la rentabilidad que te dan con respecto a la cuenta es mayor. A misma rentabilidad te diría, ¿no? O sea, cuenta que tu dinero está accesible al 100%, que no lo tienes invertido y el proceso va a ser mucho más sencillo, ¿no? Pero un poco esa es la diferencia. Bueno, hemos hablado un poco de esos instrumentos que tenemos más, digamos, a pie de calle, ¿no? Los que menos riesgo, los que más nos suenan. ¿Cuál es el paso? ¿Cuándo te ves preparado? ¿Cuándo puedes dar ese paso de, bueno, ya tengo dinero de ese fondo de emergencia metido en una cuenta remunerada que ya me está dando algo de dinero? Incluso he optado por fondos monetarios. ¿Cuándo das ese paso ya a invertir en bolsa? ¿Sería, o sea, directamente o en fondos de inversión? Ya no hablo de monetarios. ¿Cuál es ese siguiente paso? Bueno, es que el siguiente paso pasa por la formación, quiero decir, lo comentábamos al principio, Laura. Para mí la peor inversión que haces es aquella que haces en un producto que realmente no conoces cómo funciona. Entonces, ¿cuándo vas a ser paso a empezar a invertir? Mira, yo no te digo que te tengas que convertir en experto en la materia, que tengas que nada, pero sí que es verdad que hay unas bases que tienes que tener. Entonces, tú tienes que saber, yo qué sé, tienes que saber lo más básico, la diferencia entre un fondo indexado, entre un ETF, entre una acción, qué son los dividendos, qué son los fondos de acumulación, qué son los fondos de distribución, qué son los índices, qué son las gestoras, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo veo Vanguard SP500, Amundi SP500, Fidelity, no sé qué, o sea, necesito como tener, o sea, y de verdad que te hablo un conocimiento muy básico, pero necesito tener estas bases para saber qué es, dónde estoy poniendo mi dinero, ¿no? Y ya luego, pues o contar con asesoramiento o de la forma que sea, montarte esta cartera, ¿no? Pero siempre te diría que el paso se tiene que dar en el momento que tienes, aunque sea esta base de conocimiento. ¿Y qué recomiendas mejor o qué crees que es mejor? ¿Directamente invertir en bolsa o ese primer paso, por ejemplo, en renta fija antes de dar ese paso a renta variable? Fíjate, yo normalmente, y obviamente, ¿no? Si hablamos de nivel de riesgo, pues la renta fija siempre va a ser un nivel de riesgo inferior que la renta variable. Pero creo que ambas opciones son igual de arriesgadas cuando no conocemos aquello en lo que estamos invirtiendo. Entonces, yo no te diría que primero invierte en renta fija, después invierte en renta variable. No, porque además va a depender mucho de tus objetivos, de tu perfil de inversor, de tu plazo temporal. Es decir, tanto renta fija como renta variable son dos formas de inversión válidas, que pueden ser complementarias en la gran mayoría de los casos, pero creo que para invertir en cualquiera de ellas necesitas estar en el mismo punto, es decir, necesitas saber lo que haces. O sea, que los bonos son mucho más seguros, que tal, sí, pero tienes que saber cómo elegir el bono, cómo medir la solvencia del emisor, tienes que saber por qué unos bonos te van a dar mucho más que otros, tengo que saber qué ocurre si antes del vencimiento necesito recuperar mi dinero. Entonces, no creo que sea una escalera de primero invierte en renta fija, luego invierte en renta variable. No, creo que es, ostras, ten las bases mínimas de todo y entonces cuando tú tengas un poco de contexto de qué es cada cosa, decide para ti, porque a lo mejor, pues no sé, pues yo tengo un perfil de inversión mucho más arriesgado, un plazo temporal de 15, 20 años. Y en este momento no creo que necesite renta fija, te lo pongo como ejemplo, ¿vale? Sí. O tengo un perfil mucho más conservador, me siento cómodo con esto. Entonces, o sea, elegir uno y otro no va a depender tanto de la experiencia que tengas, sino realmente de cómo sea tu perfil de riesgo, de cómo sean tus objetivos, ¿no? Entonces te diría que tanto para una como para otra, el paso imprescindible pasa por aprender, al menos lo mínimo. Y ya para ir terminando, ¿dónde inviertes tú, Celia? O sea, ¿dónde te fijas cuáles son tus instrumentos de inversión ahora mismo?
Sí, pues bueno, por una parte tengo inversión inmobiliaria, ¿no? Y ya centrándonos, aparte de la inversión inmobiliaria, en lo que sería la cartera más de bolsa, prácticamente el 90% está en renta variable, sobre todo una parte muy importante compuesta por fondos de inversión indexados, ¿vale? Bueno, fondos de inversión en general, aunque muchos de ellos, la mayoría de ellos, indexados, sobre todo porque sabemos que en España los fondos de inversión nos permiten ir haciendo estos rebalanceos, ir haciendo ajustes a medida que va siendo necesario. Entonces, una parte muy importante compuesta por fondos de inversión, en su mayoría indexados, aunque obviamente también algún fondo de gestión activa, sobre todo cuando se trata pues, de fondos de mercados emergentes y demás, que ahí me gusta muchísimo más la gestión activa. También, ¿Por qué para mercados emergentes eliges la gestión activa y sin embargo para, no sé, otros mercados como me imagino Estados Unidos o Europa prefieres los indexados, que es gestión pasiva para los que no lo sepan? Claro, mira, cuando vamos a crear una cartera, ¿no? Yo creo que de alguna forma esta cartera obviamente tiene que tener una diversificación geográfica. Cuando vamos a buscar una réplica de los principales mercados, por ejemplo, mercado europeo, Estados Unidos, incluso tecnológicas de Estados Unidos y demás, creo que la gestión pasiva funciona muy bien, nos cobran muy poquitas comisiones, nos dan una réplica del mercado, ¿no? Y nos dan un poco esta exposición global, pero es verdad que cuando nos vamos a mercados emergentes, claro, lo que ocurre es que vemos que los fondos de gestión activa tienen un performance, a pesar de que las comisiones son altas y especialmente de este tipo de fondos, vemos que tienen un performance normalmente muy superior a los índices. ¿Por qué? Porque dentro de este índice realmente hay empresas que lo están haciendo bien, pero las empresas que en este momento están teniendo buenos resultados, que en este momento ya lo están haciendo bien en estas economías emergentes, probablemente son un grupo reducido dentro de los índices, ¿no? Es decir, me voy a India, por ejemplo, me voy a Taiwán y veo que, ostras, sí, en el MSCI India hay muchas empresas, pero es que hay muchas de ellas que todavía les falta mucho recorrido para empezar a generar beneficios. Sin embargo, la gestión activa en este tipo de economías nos permite seleccionar a aquellos que a día de hoy ya lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, me permite utilizar la inversión en economías emergentes no tanto como una apuesta futura, que también, sino también como una forma de tener buenas rentabilidades hoy. Entonces, sí que es verdad que en ese tipo de economías me merece la pena pagar esta comisión de gestión a cambio de que obviamente haya un proceso de búsqueda mucho más exhaustiva y de selección de empresas que sí creo que es necesario, ¿no? Pero sobre todo porque, ostras, si hablamos de las 500 principales empresas de Estados Unidos, un tejido empresarial, una economía como Estados Unidos, las 500 mejores empresas son empresas que ya lo hacen muy bien. Pero cuando nos vamos a índices de emergentes, no todas las que están dentro del índice ya lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, por eso un poco la distinción o yo qué sé, pues cuando vamos a utilizar, por ejemplo, ¿no? Si queremos, ahora mismo hay fondos de inteligencia artificial, de tecnológicas, ¿no? Que lo están haciendo especialmente bien siendo de gestión activa porque obviamente requiere un proceso de búsqueda de empresas, de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, ostras, si me preguntas, ¿gestión pasiva o activa? Te diría, hombre, o sea, mi primera respuesta siempre sería gestión pasiva, menos, o sea, más diversificación, menos comisiones, facilidad, pero creo que al final, de nuevo, ¿no? Son estrategias complementarias y que dependiendo de lo que queramos, vamos a poder elegir una u otra. Aunque ya te digo, en mi caso 80%, no sé si 80, pero bueno, una parte importante de la cartera está en indexados, en pasivos y luego, por supuesto, hay complementos de fondos que creo que lo hacen muy bien, ¿no? Y que también hay que reconocer el papel de los gestores en esos casos que también son profesionales y lo hacen muy bien. Y luego, por supuesto, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la inversión directamente en acciones, el analizar la empresa, el tener un poquito también esta parte. Entonces, para mí es la combinación de todo. Pero sobre todo, pues eso, yo sigo una estrategia de CA de ir haciendo aportaciones recurrentes a la parte de fondos de fondos de inversión, ¿no? Al grueso de la cartera. Fondos de inversión incluyo los ETFs, aunque normalmente intento utilizar el fondo por esta parte de las ventajas fiscales y cuando no hay directamente o hay una diferencia muy significativa de comisiones y demás, su versión en ETFs y luego, pues eso, la parte de acciones sí que veo un poquito más para buscar este momento, para buscar este punto de entrada que me resulte más interesante. ¿Crees, Celia, también que al final al hacer tu cartera también es muy importante? Me lo decía un invitado hace poco, al final también te tienes que plantear el tiempo que tú tienes para destinarlo a esa inversión, porque al final cuando tú lo metes en un fondo indexado es como que te olvidas un poco más, no tienes que estar tan pendiente. Si es un fondo de gestión activa, sí tienes que estar más pendiente y ya el último tramo, que es el que me decías tú, no directamente, a mí me gusta invertir en acciones, claro, ahí sí que tienes que estar muy pendiente de lo que está pasando en el mercado, a no ser que seas un inversor a largo plazo por dividendos
dividendos, que aquí también han venido muchos en el programa, que a mí me lo han dicho. Dicen, no, yo tengo una cartera de 30 acciones y porque ellos lo que hacen es invertir por dividendo directamente, es lo que miran y su objetivo es no vender nunca esa acción. Claro, obviamente, yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. O sea, en mi caso, yo tengo la particularidad, ¿no? Con respecto a otros inversores, que obviamente, o sea, yo sí que estoy muy relacionada con el mundo de las inversiones por mi trabajo, entonces estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mercado, estoy siempre hablando con analistas, entonces sí que me permite, o sea, realmente el llevar una gestión un poco más activa de mi cartera no me supone un coste de tiempo añadido, pero probablemente si mi vida laboral fuera otra, eliminaría esa parte de acciones o cambiaría mucho mi estrategia en acciones y me inclinaría mucho más a una estrategia de gestión pasiva. De hecho, o sea, si me dijeras, oye, a una persona que por supuesto nunca jamás una recomendación de nada, pero ¿qué crees que puede ser más adecuado para una persona de la calle que no tenga mucho, que no le quiera dedicar mucho tiempo, que no tenga demasiada experiencia? Hombre, pues una cartera, incluso, pues ya podríamos hablar hasta de robo-advisor, ¿sabes? Que es como lo más sencillo de invierto aquí directamente, me lo va a diversificar en función de mi perfil de riesgo entre X número de fondos indexados. O sea que obviamente creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. Ya te digo, en mi caso, es que, o sea, aunque no quisiera estar pendiente, por la parte de mi cartera tendría que estar igualmente por mi trabajo muy pendiente de lo que ocurre en los mercados y muy en contacto con ello, ¿no? Entonces, no me supone una carga de tiempo añadida realmente, pero entiendo que en otras situaciones sí y es algo, por supuesto, que hay que tener muy en cuenta. De cara a este 2024, por lo menos este principio de 2024, porque aquí siempre decimos no es recomendación de inversión, no tenemos bola de cristal, pero de cara a este principio de 2024, este primer trimestre, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que vas a tener que hacer muchos cambios en tu cartera de portfolio? Porque al final es verdad que estamos notando un cambio, ¿no?, importante de cara a 2023 a 2024, donde ahora sí parece que nos están empezando a decir, el mercado está descontando esa bajada de tipos, el mercado descuenta hasta 6 de la Reserva Federal, ellos por lo menos hablan de 3. ¿Crees que vas a tener que hacer cambios importantes o estás pendiente de algo en especial de cara a este primer trimestre del año? No pienso que tenga que hacer cambios importantes, entre otras cosas porque yo tengo una cartera de inversión a largo plazo. Eso sí, relativamente joven, tengo 30 años, entonces Sí. mi plazo temporal en inversiones es largo, entonces eso me hace que pueda mantener muy bien mi estrategia de inversión independientemente de lo que está sucediendo, ¿no? Siempre, por supuesto, pues oye, estar pendientes también para poder aprovechar posibles oportunidades y demás, pero creo que no tengo que hacer grandes cambios y de hecho te diría, Laura, que para mí ese es un mensaje importante, ¿no? Ostras, cuando utilizamos, sobre todo lo que tú comentabas, una gestión pasiva, una cartera diversificada en fondos indexados y demás, es que no te hace falta siempre estar pendiente de lo que va a suceder, no te hace falta estar al día de las últimas noticias, no, porque a veces es mucho más importante seguir simplemente siendo constante con tu estrategia, ¿no? Hacer este DCA del que también hablábamos antes y simplemente mantenerte para conseguir este precio medio, ¿no? Especialmente, ya te digo, cuando tenemos esta estrategia de gestión más pasiva y de largo plazo. ¿Y tampoco en tu cartera que hablabas de forma activa en acciones? Sí, no, por supuesto, aquí sí, ¿no? pero es algo que siempre estoy pendiente, ¿no? Yo, por ejemplo, mi estrategia con acciones siempre es, oye, hay una cantidad de dinero ahí y cuando, obviamente ya está el análisis fundamental hecho de las acciones y demás, cuando por análisis técnico es como el momento, pues ya está, se entra y ya está, ¿no? Se amplían posiciones de acciones que ya están. Entonces, en esa parte sí, pero realmente no es algo que me cambie de decirte, en 2023 no lo hacía y ahora sí, ¿no? O sea, porque sí, creo que es algo que siempre requiere estar pendiente, ¿no? Y esta búsqueda. O sea, utilizas análisis fundamental y análisis técnico en bolsa, me refiero en inversión activa, digo, en bolsa. Sí, claro. Bueno, pues Celia Rubio, creo que hemos hecho un círculo de todo. Hemos empezado hablando de cuentas remuneradas y hemos terminado hablando de eso, de esa acción, de esa inversión más activa también en acciones. Así que nada, ha sido un auténtico placer aprender contigo, que nos digas también qué nos tenemos que fijar, poner un poco de luz en esto del mundo de las inversiones, que muchas veces, fíjate, a mí me decían, hace poco empezaba así el año, ¿no? Diciendo, mira, si no inviertes estás jodido. Empezaba así directamente hablando, pero
es que es verdad, o sea, si tienes tu dinero parado en el banco no vamos a ningún lado, así que por lo menos empezar a aprender y pues eso, con ejemplos como con Celia, poco a poco vamos consiguiendo aprender un poquito más. Así que gracias por estar aquí en Rompiendo el Mercado, ha sido un auténtico placer y hablamos de cara más adelante para seguir con esto de las inversiones. Suerte con tu academia de inversión, suerte con ese libro para todos aquellos que lo queráis leer, que está súper bien, yo me lo he leído y creo que es ofrece mucha ayuda, sobre todo aquellos primeros pasos que quieran dar en una inversión. Así que nada, un auténtico placer, Celia. Cuando quieras aquí, cuando quieras. El placer es mío, Laura. Un súper abrazo. Un abrazo. Producido por tupodcast.es.